Ahí estamos, buenos días a todos y a todas, bienvenidos a una nueva clase de mecánica y termodinámica. Hoy en particular es nuestra segunda clase de movimiento oscilatorio. ¿Qué aprendimos la clase pasada? ¿Qué aprendimos el martes? ¿Está bien? Aprendimos lo siguiente, que los comportamientos oscilatorios aparecen prácticamente en todas las ramas de las ciencias naturales y en diferentes escalas, y que hay distintos tipos de osciladores. La verdad que les conté muy por encima, pero que el más simple de todos, y el que vamos a ver en profundidad en la materia, es lo que llamamos el oscilador armónico. ¿Está bien? ¿Cuál es la característica principal del oscilador armónico? Esta que está acá. Que su ecuación diferencial la puedo escribir de esta manera. ¿Está bien? O sea, la derivada segunda de la variable que estoy mirando, en el caso que vemos nosotros, es la posición, pero podría no ser la posición de algo, podría ser cualquier otra variable. ¿Está bien? Por ejemplo, en un modelo epidemiológico podría ser la cantidad de infectados o la cantidad de susceptibles que hay en una dada población. ¿Está bien? En general, esos modelos más complejos, uno no tiene una sola ecuación diferencial, sino que tiene varias ecuaciones diferenciales que están acopladas, es decir, que dependen unas de otras. ¿Está bien? Entonces, si quieren en algún momento les cuento algún modelo sencillo de epidemiológico, si les interesa. La ecuación diferencial del oscilador armónico es esta, es la derivada segunda de x más un número positivo, que lo expresamos como omega cuadrado por x, es igual a 0. ¿Está bien? O, en notación simplificada de los físicos, x dos puntos más omega cuadrado por x igual a 0. ¿Está bien? O sea, un oscilador armónico es un objeto físico que se comporta de acuerdo a esta ecuación. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que aprendimos en la clase pasada? Que las soluciones de esta ecuación puede ser tanto una solución que oscile como un coseno, es decir, una constante por el coseno de omega t, o una constante b' por el seno de omega t. ¿Está bien? Es decir, que si yo pongo cualquiera de estas funciones acá, cualquiera de estas dos funciones satisfacen esta ecuación diferencial para todo tiempo. ¿Sí? Y como satisfacen esa ecuación para cada valor distinto de A' y de B', tengo infinitas soluciones. ¿Está bien? Tanto del tipo coseno como del tipo seno. Esas soluciones son dos familias de soluciones, en lo que es la teoría de ecuaciones diferenciales, dos familias de soluciones que son linealmente independientes de esta ecuación diferencial. Por lo tanto, cualquier combinación lineal de esta familia de soluciones también es solución de esta ecuación lineal. ¿Está bien? Es decir, que esta es la solución más general de la ecuación lineal que tiene etiqueta 1, y esta suma de senos más cosenos la podemos expresar, no se los voy a dar a la clase, pero si les interesa les puedo pasar un apunte donde demuestro cómo esto se puede transformar en esto, es decir, una combinación de un coseno de omega t más un seno de omega t lo puedo expresar como un coseno de omega t más una fase o un seno de omega t más una fase. Es decir, que si yo tengo esta ecuación diferencial, esto es una familia de soluciones, esto es otra familia de soluciones, esta es la solución más general, ¿está bien? Y esto que tengo recuadrado en rojo son las soluciones más generales de esta ecuación diferencial de segundo orden, lineal y homogénea, que lo puedo expresar como esta suma o de la forma que solemos hacer en este curso, de esta manera más compacta. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Me siguen? ¿Tienen alguna pregunta, algo que les haya quedado pendiente de la clase pasada? Por ahora, bien. Bien. Mira, en un momento dijiste algo de una fase, ¿puede ser? Sí, a estos phi se les llama fase. Ah, fase, ok. Sí. Que es, si querés, el valor que tiene el argumento de la función oscilante a tiempo cero. Ok. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, esto es lo que decía. Tanto, o sea, como yo tengo una Profe, ecuación, sí, sí, ¿quién me habla? perdón. No entendí la diferencia que hay entre las familias y lo demás. Me perdí. Ok. Vos, lo que te pasa, digamos, acá
voy un poco por arriba porque si vieron ecuaciones diferenciales en análisis 1 y esto lo vieron, si no simplemente se los cuento. Yo lo que te digo es que si yo acá pongo esta función, A' por el coseno de omega t, la reemplazás acá, derivás 2 veces y la pones acá sin derivar, te das cuenta No, que... eso sí lo entendí, pero lo de Ok, abajo que dijiste, bueno, esta es la combinación y esto es... claro. Entonces digo, esta es una familia de soluciones. A por el coseno de omega t. B' por el seno de omega t es otra familia de soluciones, que son linealmente independientes. Entonces, cualquier combinación lineal de ellas también es solución. Es decir, que si yo agarro y pongo esta combinación lineal de ambas funciones, esta XDT que pongo acá, y vos lo reemplazás acá, ¿está bien? Es decir, la derivo 2 veces y la pongo en el lugar de la segunda derivada, y pongo esto y acá, vas a ver que esta combinación también es solución de esta ecuación diferencial. Eso es lo que estoy diciendo. Ese es un ejemplo que pusiste, pudiste haber puesto cualquier cosa, que No, no sea pude haber puesto cualquier cosa. bueno, que tenga relación entre ellos, pero pudo haber sido otra cosa, ¿no? ¿O no? No, justamente, esta es la forma más general de las soluciones de esta ecuación. O sea, esta que tenés acá, que es x de t igual a' por el coseno de omega t más b' por el seno de omega t, esta combinación de funciones y no otra, para cualquier valor de a' y para cualquier valor de b', son soluciones de esta ecuación diferencial. Buenísimo. ¿Sí? ¿Se entiende? Y lo que Sí, sí. digo es que esta combinación, A' por el coseno de omega t más B' por el seno de omega t, se puede demostrar que lo puedo escribir de esta manera. Yo la demostración la tengo en un apunte que no lo compartí porque no quiero excederme en esto, en exceso de matemática, pero si al que le interesa, le puedo dar como un apunte en donde les muestro cómo pasar desde acá, desde la izquierda hasta la derecha. ¿Está bien? Digo, esto es exactamente equivalente a escribirlo de esta manera. O de esta manera. Ok. ¿Está bien? Es decir, lo que estoy diciendo es que cuando, en resumen, que es lo que vimos en la clase pasada, un oscilador armónico, no hace falta que me creas, Melina, somos acá científicos y prototipos de científicos, así que no hay que creer a nadie. Pero gracias. Un oscilador armónico es algo que responde a esta ecuación diferencial, ¿está bien? O sea, un oscilador armónico está definido por esta ecuación diferencial y y esta ecuación diferencial tiene esta solución que oscila como un coseno o como un seno. ¿Está bien? Eso es lo que aprendimos en la clase pasada. Para llegar a la solución de ecuación diferencial, yo tengo que integrar 2 veces, que eso está subido al campus, en el cual está en el apunte bonus track, en donde resuelvo esta ecuación por integración. ¿Está bien? Entonces, como cada vez que integro me aparece una constante, en una ecuación diferencial de segundo orden, la solución tiene 2 constantes que me aparecen por las 2 integrales que tengo que hacer. Esas constantes las puedo determinar a partir de las condiciones iniciales, que es lo que terminamos viendo en el final de la clase pasada. ¿Sí? Entonces, al final de la clase pasada lo que dimos es, bueno, a ver, ¿en qué ejemplo me aparece un movimiento de oscilador armónico? Entonces vimos que un ejemplo de oscilador armónico es el movimiento de una partícula puntual de masa m atada a un resorte. Perdón, Sí. profe, antes de seguir, me quedó la duda Bien. de qué es CI de la clase pasada. Condiciones iniciales. Ah, bien. Yo decía, ¿esto será algún intervalo? Pero después digo, no, nunca vimos un intervalo de nada. No, es para no poner condiciones iniciales, que es mucho más largo, y uso las iniciales nada más. Genial, gracias. De nada. Muy bien. Entonces, un oscilador armónico es entonces algo que tiene esta ecuación diferencial y cuyas soluciones son una solución coseno, una solución seno. ¿Está bien? Te da las soluciones particulares del sistema con condiciones iniciales. Exactamente. O sea, la solución general, tenés infinitas condiciones, infinitas soluciones, tanto como valores de A y de phi puedas determinar,
pero dadas unas condiciones iniciales vos tenés una solución única de esa ecuación diferencial, que es la que se ajusta a esas condiciones iniciales. Gracias, Emma, por permitirme aclarar eso. Entonces, ¿en qué contexto, qué movimiento se comporta como un oscilador armónico? Eso lo vimos en la clase pasada, que todavía estamos repasando. Yo tengo de vuelta una masa puntual de un resorte, una masa puntual que, lo voy a poner de esta manera, tengo un resorte ideal, ¿está bien? Que en un extremo está fijo y en el otro extremo está atado a un cuerpo de masa m. Entonces, el movimiento de esta partícula puntual de masa m hace una oscilación armónica. ¿Sí? Y lo que hicimos es hallar la ecuación diferencial que rige su movimiento a partir de resolver las ecuaciones de Newton. Vimos entonces que la forma más fácil de plantear este problema era poner un sistema de referencia cuyo cero de posición coincida con la posición de reposo del resorte. ¿Se acuerdan esto? Pongo el cero acá, y entonces con este sistema de referencia, la fuerza elástica, esto que está acá, si se dan cuenta, hay una cosa que está mal, la fuerza elástica se escribe como menos K por X. En el inversor. ¿Está bien? Es decir, si yo uso este sistema de referencia, la fuerza elástica es menos K por X en el inversor. Entonces, si esta es la fuerza elástica, mis ecuaciones de Newton son las ecuaciones de Newton que corresponden a las fuerzas que actúan sobre este problema. Las fuerzas que actúan sobre este problema son la normal y el peso, que está en la dirección del eje Y, la normal menos peso es igual a 0, y en el eje X, la única fuerza que tenemos es la fuerza elástica. Fíjense que acá, un error común al poner la fuerza elástica es pensar que yo tengo este problema estirado, poner que la fuerza elástica apunta hacia la izquierda, y después poner que si la fuerza elástica apunta hacia la izquierda va con signo menos, y después la fuerza elástica además tiene otro signo menos. Eso me puede llevar a la confusión de que acá en lugar de quedarme menos K por X, me quede más K por X. ¿Está bien? Tengan cuidado con cuando escriben las ecuaciones de Newton relacionadas con la fuerza elástica. ¿Está bien? Yo antes de acá de seguir avanzando, tengo que asegurarme si esta fuerza elástica, como la escribí acá, se comporta como me dice el problema que se comporta. ¿Cómo me dice el problema que se comporta? Me dice lo siguiente, que si el resorte está estirado, es decir, la partícula está en las posiciones X positivos, ¿la fuerza cómo es? ¿Cómo es la fuerza elástica para X positivos? Negativa. Negativa. Negativo, ¿está bien? Y esta expresión, si X es positivo, ¿qué valor le da a la fuerza? Negativa. Negativa, quiere decir que está bien escrita. Si tuviera un signo más estaría mal. ¿Lo Sí. ven eso? Sí. Eso tienen que corroborar ustedes. ¿Está bien? Entonces, si yo de acá paso el K por X sumando y después paso la masa dividiendo, paso de esta ecuación de Newton a esta que es la ecuación de movimiento, la ecuación diferencial del oscilador armónico. ¿Lo ven? Sí, profe. Entonces, para que este oscile, acá tiene que haber un signo más. Es fundamental. Si acá no tengo un signo más, eso no me da una solución oscilante. Eso lo vamos a ver después, con un poco más de tiempo. ¿Sí? Y entonces, lo que vimos la clase pasada, entonces, es que si esta es la ecuación diferencial, la solución era A por el coseno de la raíz de K sobre M por T más phi. Y si en particular usamos que X0 era igual a L0 y B0 es igual a 0, nos quedaba que la fase phi valía 0 y que la amplitud era L0, entonces la solución para este oscilador armónico con estas condiciones iniciales era esta que está acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Así terminamos la clase pasada. ¿Vamos Sí. bien hasta acá? Entonces,
la clase pasada nos podríamos haber preguntado, bueno, pero vos me dijiste que yo podría haber puesto A por el coseno de omega t más phi, pero también hubiera podido plantear la solución que sea A por el seno de omega t más un phi prima. ¿Está bien? O sea, podría haber dicho que la solución es esto, ¿sí? ¿Qué me cambia? Si yo hubiera, en vez de plantear la solución coseno, hubiera planteado la solución seno. Y mi respuesta es, va a ser exactamente lo mismo, nada más que se va a ver un poquito distinto. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo hubiera planteado para esta ecuación general, esta ecuación diferencial 2, esta solución, la solución A por el seno de omega t más phi prima, ¿está bien? Si yo quiero determinar cuáles son los valores de A y de phi prima, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar esto, ¿está bien? Cuando derivo la derivada del seno me saca el omega fuera, entonces acá me queda que la velocidad en función del tiempo es A por omega por el coseno de omega t más phi prima, y si estas dos las evalúo en cero, si reemplazo t por cero, me queda que x de 0 es A por el seno de phi prima, b de 0 es A por omega por el coseno de phi prima, y las condiciones iniciales de mi problema decían que esta x de 0 es L0 y que esta b de 0 es 0. ¿Está bien? Entonces, si miro la ecuación de abajo, me queda que A por omega por el coseno de phi prima es igual a 0. ¿Sí? Es decir, esto se satisface para que es aquel valor de phi prima que me hace 0 el coseno. ¿Para qué valor de phi prima el coseno se me hace 0? Para pi sobre 2 y para 3pi sobre 2. Para los dos valores el coseno es 0. Si yo elijo este valor de pi sobre 2 y lo reemplazo en la ecuación de arriba, me da que la amplitud tiene que valer L0. Y si yo reemplazo 3pi sobre 2, me da que la amplitud debería tomar menos L0. Estas dos soluciones son isomorfas, son exactamente iguales. ¿Está bien? Como son exactamente iguales, nosotros solemos tomar por convención aquella que me da un valor positivo de la amplitud. Entonces, elijo esta de acá, y la solución expresada con el seno me quedaría que x de t es igual a L0 por el seno de la raíz de k sobre m por t más pi sobre 2. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta acá? Jaja, bien, Belinda. ¿Qué parte te perdiste? Contame. O sea, sé que ahora lo estás haciendo con el seno en lugar del coseno y que Sí, elegís. y entonces Y que calculo bueno, cuánto. te queda esa ecuación en donde tenés que ver cuál es phi para que te quede igual a 0. ¿Y por qué Claro, elegís uno o elegís el otro? ¿por qué elijo uno, elijo lo Ahí me otro? perdí. Claro, en los Por- valores de phi. porque son equivalentes. ¿Está bien? Ah, no es que elegís tipo este para determinados casos y este otro para otros casos. ¿Cualquiera de los No, dos podés elegir las dos o son no? iguales. Si vos te fijás, mirá lo siguiente, para que, dame un segundo, ¿eh? Voy a venir acá. Dame un segundo y voy a compartir esta pantalla, ¿está bien? No, esto no. ¿Están viendo el graficador esto? Sí, profe, se ve. Hago igual el seno de x. ¿Está bien? Lo multiplico acá porque se ve más lindo por el 4. ¿Está bien? Sí. Ahora grafico el seno de x más más pi. ¿Está bien? Sí, profe. Ahora grafico igual seno de x. Perdón, 4 seno de x. Ay, qué boludo, perdón. Está grabado esto. ¿Sí? ¿En qué se parecen estas dos funciones?
O sea, donde se hace el cero. iguales pero están corridas. Son iguales, pero están invertidas. Si a esta le pongo un menos, Invertidas ahí, mirá, invertidas, sí. le pongo un Porque menos acá. en el de Fíjate, coordenadas, igual. ¿está bien? Sí. Le pongo un menos acá y se superponen. Ah, ¿Está bien? claro, que es lo que pasa con estas dos opciones, digamos, que tenemos para elegir. Exactamente. Lo que te estoy mostrando es que Claro. si yo tengo, digamos, tener una amplitud positiva y tener corrido en pi, es lo mismo que tener una amplitud negativa y no estar corrido en pi. O sea, correr en Claro. pi es lo mismo que poner negativa la amplitud. Ah, eso te iba a preguntar, que por qué agregábamos al más pi, cómo hacía para estar, o sea, cómo hacía para estar Porque como la igualmente. función es periódica, vos fijate que lo que sumás acá, lo que te hace es te corre la función para la izquierda. ¿Está bien? Si yo le sumo pi sobre 2, me la corre acá. ¿Está bien? Vos fijate que la diferencia entre la función roja y la función azul, ¿está bien? La función azul es el seno de x que empieza en seno de 0 igual a 0. Y la función roja es la misma función azul, pero corrida en pi sobre 2 para la izquierda. Ok. ¿Está bien? Y mira, te voy a dibujar una tercera función. La tercera función, ¿con quién se superpuso? Ay, con la que está, Con la primera. la que no tiene más pi sobre 2. La que tiene el seno, el seno, si yo el seno lo corro en pi sobre 2 para la izquierda, lo que obtengo es el coseno. Ah, ¿Te das cuenta? Claro. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Entonces, por eso aparecen estas cosas que son medias parecidas. ¿Está bien? Pero si saco esto, ¿sí? El seno de x y el seno de x más pi, en realidad lo que quiero mostrar acá es que ambas funciones son iguales. Es lo mismo correr en pi que invertir la amplitud. ¿Está bien? Fíjense que este es un programa, es una página web que ustedes pueden usar para graficar funciones, es súper cómodo, ¿está bien? Se pueden sacar un montón de dudas. Después, si quieren, se las paso. Se llama Desmos. Dale, profe, muchas gracias. Me la pasó un amigo que da clases en el secundario y la super usa. ¿Está bien? Entonces, lo que te quiero mostrar acá es que si yo, en vez de usar la función coseno, uso la función seno, lo primero que te muestro es que, lo que te quiero decir es que tomar la fase en pi sobre 2 y la amplitud L0, o tomar la fase con 3 pi sobre 2 y la amplitud tomarla como menos L0, es exactamente lo mismo. Te da la misma función, se me superponen. ¿Está bien? Entonces elijo una de las dos, en particular la que tiene amplitud positiva, ¿está bien? Porque son iguales. Y directamente pongo esto que está acá. Y esta es la solución con el seno. ¿Sí? Si hubiera elegido el seno. ¿En qué se diferencia la solución 3 y la solución 4? ¿Tiene la misma amplitud? Sí, lo que cambia es la fase. Lo que cambia es la fase, ¿está bien? Pero acuérdense que si yo el seno le sumo pi sobre 2, lo que obtengo es el coseno. Estas se ven distintas, pero son exactamente iguales. ¿Está bien? Porque lo cierto es que el sistema, con estas condiciones iniciales, oscila de una única manera. ¿Está bien? Entonces, la oscilación tiene que ser la misma. Estas dos funciones, si yo las grafico, son exactamente iguales, que es lo que acabo de mostrar recién. Que si yo el seno de 4 veces el seno de x le sumo pi sobre 2, me da 4 veces el coseno de x. ¿Está bien? ¿Lo ven o quieren que se lo grafique de vuelta ahí en el Desmos? Graficalo una vez más si podés, profe. Una vez más, dale, buenísimo. Entonces, mientras seno de x más pi medios es igual a menos seno de x, que es igual a coseno de x.
Yo digo, tengo una solución que es la primera solución era el coseno de X, ¿no? ¿Está bien? Era el coseno de omega t más phi. Si querés, era una cosa así, como si fuera el coseno de... No pongo t acá, ponele t, acá está, mira. El coseno de 2t, en este caso omega es 2. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Y la otra solución que tuve es I. Fíjate que si vos acá pones 2t, ¿qué ven entre la curva roja y la curva azul? ¿En qué Está se parece? desfasada. Está desfasada, ¿está bien? Entonces, si la corrijo con la fase, la desplazo en pi sobre 2, ¿qué ven? Claro, ahora son la misma. Son la misma. Entonces, el seno desfasado en pi sobre 2 es igual que el coseno, si tiene la misma frecuencia y la misma amplitud. ¿Lo ven eso? Sí, bien. Sí, sí. Estaba copiando ahí. No llegaba a responder. Buenísimo. Entonces lo pueden hacer, Podemos seguir. fíjense, tienen acá, es desmos.com, pueden hacer gráficos de manera súper cómoda, ¿está bien? Profe, podemos ir a la parte de la diapo anterior para ver y hacer un repaso de las cosas. Sí, ahora estoy volviendo. Sí. Acá estamos. ¿Está bien? Sí. Entonces, O sea, perdón. Primero, entonces, lo que tenemos son las dos funciones que habías hablado antes y acá dijiste, no es así. claro, yo la clase Bien. pasada elegí coseno. Ok. Nadie me lo preguntó, pero alguien me podría preguntar, bueno, pero vos me dijiste que las soluciones podrían ser el coseno de omega t más phi o el seno de omega t más phi. ¿Por qué elegiste el coseno? ¿Qué pasa si elijo el seno? Entonces, a esa pregunta imaginaria que yo me hice, les doy esta respuesta, no imaginaria, ¿está bien? Y lo que los quiero mostrar era que si yo hubiera elegido el seno, hubiera llegado a una función, a una solución que parece distinta, pero que es la misma. Ahora dijiste seno. Claro, porque la 4 es la con el seno y Sí. la 3 es con el coseno. Y después te dan un valor que es el 0 es igual a L0 en X0 y lo reemplazás para obtener amplitud. Y Claro. A ver, vamos de vuelta. Cuando yo tengo, digamos, ¿qué aprendimos? Lo que aprendimos es que si yo tengo una ecuación, llego a una ecuación diferencial en cualquier problema de este tipo, x dos puntos más un número positivo por x igual a 0, yo conozco la solución. ¿Cuál es la solución? La puedo expresar de esta manera, como a por el coseno de omega t más phi, o lo puedo expresar de esta otra manera, como a por el seno de omega t más phi primo. ¿Está bien? ¿Me seguís hasta acá, Rodrigo? ahí está clarísimo. Entonces, ¿qué pasa? Yo agarro y digo, bueno, a ver, agarremos un cuerpo de masa puntual a un resorte ideal con este sistema de referencia. ¿Qué es lo que obtengo? Obtengo esta ecuación diferencial. X dos puntos más K sobre M por X igual a 0. Es decir, X dos puntos más un número positivo por X igual a 0. Entonces, mi cerebro que hace analogías me dice, Pablo, mirá, esta ecuación 2 es igual a la 1 si vos llamás, digamos, si acá sobre M lo llamás omega cuadrado, la 2 y la 1 son iguales. Y vos de la 1 sabes la solución, ¿es esta o esta? Bueno, entonces, la solución de la ecuación, yo sé que la solución de la ecuación 2 va a ser una amplitud por el coseno de omega t más una fase, en donde omega es la raíz de K sobre M. ¿Hasta acá me seguís, Rodrigo? A ver, conseguiste la ecuación de Te lo voy a mostrar en la clase pasada, que es lo mismo que tenía un poquito más de detalles, ¿está bien? No, pero igual está bien, creo que iba avanzando.
Dame un segundo. Pero no, dame un segundo, ¿eh? ¿Estás viendo esto? ¿Movimiento armónico simple? ¿Esta página están viendo? ¿O no? Sí, sí. Sí, sí. Estamos viendo la del bonus track. No sé si. ¿Estoy moviendo la bonus track? Sí. Ok, gracias por avisarme. Entonces, ¿para qué voy a parar? Porque esto me está dando cualquiera. Share. Ahora sí. Estoy en el apunte de la primera clase. ¿Me siguen? Sí. Estoy acá. Sí, que ahí dice ecuaciones de Newton. Dice ecuación de Newton, tengo rectangulito verde, ¿está bien? O sea, tengo el problema del oscilador que vimos en la clase pasada. Estoy acá. Entonces digo, bueno, si yo agarro este resorte, pongo mi origen del sistema de coordenadas acá, llego a esta ecuación. ¿Está bien? Esta ecuación, ¿conozco la solución de esta ecuación? En un principio no, pero sí. En principio no, si la tendría que tener. Acabamos de ver que la solución de esta ecuación es una solución de este tipo. Yo sé que si yo tengo esta ecuación, la solución de esta ecuación 4 que tengo acá es A por el coseno de omega t más phi. Y yo en mi problema llegué a una ecuación que es 5, que es análoga a la ecuación 4. Entonces fíjate que estas dos ecuaciones son iguales si yo llamo omega cuadrado a K sobre M. Sí. ¿Estamos bien hasta acá, Rodri? Sí, sí. Entonces, si yo llamo omega cuadrado K sobre M, esta ecuación 5 es igual a la 4, y entonces la solución de esta ecuación 5 es A por el coseno de omega t más phi con omega raíz de K sobre M. Ahí va. Ahí va, te sigo. ¿Sí? Entonces, Sí. ahora, en realidad, estas son infinitas soluciones. Tantas como valores distintos de A y de phi puedas elegir. Y acá conseguís el valor L0 reemplazando Claro, con el 0. tema es, ¿cómo determino el valor de A y de phi? ¿Cómo hallo la única solución particular de mi problema, la única solución interesante? Bueno, esa solución de esas infinitas soluciones queda determinada cuando uno pone las condiciones iniciales. Entonces, Perfecto. si yo determino quién es x de 0 y quiénes me dan la posición inicial y la velocidad inicial, yo puedo usar esos datos para hallar A y phi. Y esto es lo que hicimos la clase pasada. Ahí va. Perfecto. ¿Está bien? En el parcial no hay que demostrar nada, simplemente si te aparece la ecuación del oscilador armónico, Emma, vos ya sabés cuál es la solución, ¿está bien? Es más, no tenés ni siquiera que justificar si usás la coseno o el seno, usás la que te quede más cómoda. ¿Sí? Entonces, yo llegué a esto. Yo ahora estoy haciendo un repaso y haciéndome una pregunta hipotética, ¿está bien? Bueno, vos me dijiste que la solución general acá podría ser A por el coseno de omega t más phi o A por el seno de omega t más phi prima. ¿Qué pasa si yo en lugar del coseno elijo el seno? Bueno, lo que yo te muestro es que vas a tener la misma amplitud, pero distinta fase. ¿Está bien? Pero la solución en realidad es la misma. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Muy bien. No, esto no, esto acá. Entonces, lo que yo les acabo de mostrar ahora es que, y mirando el gráfico de las funciones, es que tanto como el coseno como con el seno desplazado en pi sobre 2 es la misma que el coseno. Entonces, de cualquier manera, yo llego a una solución de mi problema, que es esta negrita que está acá. ¿Está bien?
O sea, 3 y 4 son la misma solución. Hasta acá, entonces, estamos de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Puedo seguir avanzando? Sí. Sigo avanzando, entonces. ¿Qué pasa? La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si al mismo problema le cambiamos el sistema de referencia? ¿Qué cambia y qué debería permanecer igual? ¿Qué pasa si yo, en lugar de tomar las posiciones respecto a la posición de reposo del resorte, mido la posición del cuerpo desde la pared? ¿Qué me va a cambiar? ¿Y qué debería permanecer igual? En general, la ecuación debería permanecer igual y deberías cambiar el parámetro que se pone al seno o al coseno, ¿no? ¿O no? No sé. ¿Por qué me decís eso? Porque pienso, a ver, si cambiamos el punto de referencia, quiere decir que cambia el valor, que cuando se pone en el seno o coseno ya no es el mismo. No Pero la pienses en la amplitud, solución, pensemos en la física del problema primero. Si yo cambio el sistema de referencia, ¿qué es lo primero que me cambia? Que está acá escrito al lado del dibujo del problema. No entiendo bien lo que cambiaría. O sea, el cubito estaría donde está el 0. Yo te muestro acá. Yo, para llegar a esta ecuación de movimiento, usé un sistema de referencia que puse 0 acá. ¿Lo ves? Cuando el resorte está en reposo. Sí. Entonces la fuerza elástica se escribía de esta manera, menos K por X. ¿Está bien? Pero ahora, en Sí. lugar de usar este sistema de referencia, pongo un sistema de referencia que sea 0 en la pared. ¿Puede ser que cambiaría el signo? El signo no. Esto que está acá. ¿Qué es esto que está acá? Que L0 no va a ser más el origen, va a ser una posición respecto al 0. O sea, no es Claro. más 0. O sea, si se fijan, lo que me cambia es la forma en que expreso la fuerza elástica. ¿Sí? Es decir, antes, la fuerza elástica, la posición del bloque directamente me daba X, era directamente, que es la posición del bloque en este sistema de referencia, me daba directamente cuánto se estiraba el resorte. O sea, en este sistema de referencia, X es la posición del resorte, la posición del bloque respecto del L0. ¿Está bien? Acá X es la posición del bloque respecto de la pared. Entonces, en este sistema, la posición del bloque es exactamente igual a la longitud del resorte. Por eso la fuerza elástica la calculo como menos K por X menos L0 con este sistema de referencia. Mientras que con este sistema de referencia, la fuerza elástica era directamente menos K por X. ¿Ven la diferencia? Sí, se ve. Ok. O sea, en un punto pongo la posición respecto al L0 y la posición respecto a la pared. Entonces, si en un momento, si en este sistema de referencia, supongamos que el L0 es 4 centímetros. ¿Está bien? Es decir, eso es lo que mide el resorte en reposo. En este sistema, una posición de 1 centímetro, ¿sí? Que esté en la posición de 1 centímetro, ¿qué me dice respecto de cuál es la distancia, cuánto mide el resorte si la posición de este sistema de referencia es 1 centímetro? No sabés. Sí, sabes. Porque el L0 es 4. La distancia desde la 5. pared. Ah, claro. Claro, sí, 5. ¿Está bien? O sea, es simplemente un cambio de sistema de referencia. ¿Sí? Digo, si en este sistema de referencia el origen está acá, en este sistema de referencia una posición de 1 centímetro es estar a 5 centímetros de la pared si L0 es igual a 4. ¿Está bien? En cambio, este sistema de referencia, el X me dice directamente la posición respecto a la pared.
O sea, si yo cambio mi sistema de referencia, en este sistema de referencia la posición 5 centímetros es equivalente a la posición 1 centímetro de este sistema de referencia. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Entonces, si yo tomo un sistema de referencia fijo a la pared, lo primero que me cambia es que la fuerza elástica, en lugar de escribirla menos K por X, la tengo que escribir como menos K por X menos L0. Porque la fuerza elástica siempre es proporcional a la deformación. ¿Está bien? Entonces, la normal y el peso me quedan igual, pero la diferencia es que cuando yo escribo la ecuación de Newton, la componente X de la ecuación de Newton, en lugar de quedarme menos K por X igual a masa por aceleración, me queda menos K por X menos L0 igual a masa por aceleración. Y si yo hago esta distributiva y acomodo los términos como hice antes, llego a esta ecuación diferencial que es distinta de la que teníamos antes. Me queda x dos puntos más k sobre m por x igual a k por L0 sobre m. ¿Está bien? Esta ecuación 5, fíjense que es distinta que esta ecuación 2. ¿En qué se diferencian la ecuación 2 y la ecuación 5? No es homogénea. No es homogénea. Fíjense que del lado izquierdo son iguales, nada más que la 2 está igualada a 0, es homogénea, y la ecuación 5 está igualada a un número distinto de 0. ¿Está bien? Son iguales del lado izquierdo, pero son distintas del lado derecho. Entonces, lo que decimos, en general, es que la ecuación 5, en realidad la ecuación 2, es la ecuación homogénea de la ecuación 5. ¿Está bien? O sea, la ecuación 5 es la versión inhomogénea de la ecuación 2, o la ecuación 2 es la versión homogénea de la ecuación 5. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es la solución de la... ¿Cómo van a ser la solución de la ecuación 5? ¿Van a ser iguales que antes o van a ser un poco distintas? ¿Está bien? Entonces, como hablamos con Zoe al principio, miremoslo con los dedos. ¿Qué quiere decir con los dedos? Más pensándolo sin una rigurosidad matemática. ¿Está bien? Eso quiere decir con los dedos, como si yo hiciera cuenta con los dedos. Si yo miro el problema físicamente, el problema es exactamente el mismo. ¿Está bien? Lo que yo estoy cambiando es mi sistema de referencia con que lo miro. Pero el hecho físico de que esto oscila alrededor de la posición de reposo del resorte tiene que ser exactamente el mismo que antes, porque la física del problema es la misma. ¿Está bien? Entonces, si antes con las condiciones iniciales que yo tenía, mi resorte, mi masita oscilaba entre más L0 y menos L0 alrededor de la posición de reposo del resorte, acá tiene que hacer exactamente la misma oscilación. ¿Está bien? Entonces, la única diferencia cuando yo exprese la solución de la ecuación 5 respecto a la ecuación de la diferencial 2, tiene que estar dado en el cambio de mi sistema de referencia que hice. ¿Está bien? Y mi cambio en mi sistema de referencia está relacionado con que ahora las posiciones las tomo desde la pared, para la ecuación 5, y antes lo tomaba desde acá. ¿Está bien? Es decir, lo que para acá era 1 centímetro, para este problema eran 5 centímetros. Es decir... Perdón, tengo una pregunta. Sí. Dame un segundo. Eso tiene que ver... Ok, dale. Que el valor de la posición que me da X para la ecuación 5 tiene que ser exactamente igual a la posición de la ecuación 2 más lo que yo desplacé en mi sistema de referencia, que es L0. ¿Está bien? Entonces, ambas soluciones tienen que ser equivalentes a menos de la suma de L0. ¿Sí? Por lo tanto, la posición en función del tiempo para la ecuación 5 tiene que ser exactamente igual que la que obtuve para la ecuación 2 más L0.
¿Está bien? Decime, Agus. No, creo que ya me respondí sola. La pregunta era si, como tenía que ver con que el seno arrancaba de 0, 0 y el coseno de arriba, digamos. No, no tiene que ver con eso en este caso. Claro, sí. ¿Está bien? Tiene que ver con que, digamos, si acá era un coseno, acá tiene que ser un coseno más L0, porque simplemente es como si yo mido las posiciones desde la esquina o de mitad de cuadra, ¿está bien? Sí, sí. O sea, podría ser cualquiera de los dos, pero desfasado. Es cualquiera de los dos, pero cada uno es su sistema de referencia. Entonces, Claro, fíjense sí. que en este sistema de referencia, ¿está bien? La posición, o sea, si yo grafico esta función, me va a dar una cosa así. ¿Sí? Quiere decir que esta posición absoluta va a oscilar entre la posición x igual a 0 y la posición 2L0. ¿Está bien? Es decir, que esto, la posición va entre 0 y 2L0, pero lo que está haciendo es oscilar con una amplitud L0 alrededor de la posición de reposo del resorte. ¿Está bien? Lo único que cambia es que para la ecuación 2, mi sistema de referencia estaba corrido. ¿Está bien? O sea, para la ecuación 2, mi sistema de referencia estaba acá. ¿Sí? El 0 estaba acá. Entonces, en el sistema de referencia que usé en la ecuación 2, el resorte oscilaba entre más L0 y menos L0. Y acá oscila entre 0 y 2L0. ¿Cuál es la diferencia? Y que yo estoy corriéndome para medir las posiciones. ¿Se entiende la idea? Pues los mareé. Creo que sí. El sistema de referencia de la primera que planteamos es desde el cero, ¿no? Esa Desde flecha roja que L0. pusiste. Exactamente. ¿Sí? Entonces, yo lo que estoy queriendo mostrarles, sigo un poquito más, ¿está bien? Lo que estoy queriendo mostrarles es que si yo tengo ahora, que es esto que está acá, ¿sí? Digamos, esto se puede formalizar de la teoría de ecuaciones diferenciales, dice que si yo tengo una ecuación general, por ejemplo esta, una ecuación diferencial de segundo orden lineal, como es la del oscilador armónico, de este tipo, o sea, x dos puntos más omega cuadrado por x, igual a una constante c, ¿está bien? La solución general de la ecuación esta, que es inhomogénea, la puedo expresar como la suma, perdón, como la suma de todas las soluciones de la ecuación homogénea asociada, ¿está bien? Que yo las conozco, que es a por el coseno de omega t más phi, más una solución particular de esta solución. ¿Está bien? La solución general de la ecuación homogénea asociada es esta que pusimos acá. Son todas las correspondientes a los valores de A y de phi que podemos tomar. Y una solución particular de este problema, dado que esta es una ecuación de Newton, una solución particular de este problema es la posición de equilibrio. ¿Está bien? Lo que les quiero decir en general es que si yo tengo, y voy a resumir, una ecuación diferencial del oscilador armónico que es homogénea, como esta, la solución es esta que está acá. ¿Está bien? Es una solución coseno o una solución seno. Pero si yo lo que tengo es una ecuación diferencial inhomogénea, como esta que está acá, la solución general son todas las soluciones de la ecuación homogénea más la posición de equilibrio. Ese es el resumen. ¿Está bien? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo, ya estoy con vos, una oscilación en términos generales, la partícula siempre va a oscilar alrededor de la posición de equilibrio. ¿Está bien? La diferencia es que en el primer problema, la solución de equilibrio, en la primera ecuación que nosotros hicimos,
la posición de equilibrio es la posición correspondiente a x igual a 0. ¿Está bien? Sí, te escucho, Melina. ¿Y cuándo me conviene elegir un sistema de referencia y cuándo el otro? A veces podés Estoy pensando elegirlo por ahí. y a veces no es tan fácil. Ok. ¿Está bien? Porque estoy pensando, por ejemplo, en un plano inclinado. Por Claro. ahí no conviene este último sistema y no el primero. Claro, por ejemplo, el ejemplo que les voy a dar es este, de un resorte del plano vertical. El plano inclinado seguro lo van a ver en la práctica, ¿está bien? Entonces, imagínate que yo tengo un resorte en el plano vertical. ¿Sí? Perdón, Sí, sí. profe, Sí. antes de avanzar con el ejemplo, dijiste que entonces la solución de la no homogénea es todas las de la homogénea más. Sí. Más la posición de equilibrio. Gracias. De nada. Entonces, eso es lo que voy a poner en práctica acá. Vamos a hacer como ejemplo el resorte en un plano vertical. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo el resorte en un plano vertical, tengo a la izquierda, permítanme que voy a hacer un poco de... Voy a jugar a Jorge Suspenso. Y voy acá a tapar esto momentáneamente. ¿Está bien? Entonces tengo el resorte este en el plano vertical. Si yo no le cuelgo nada, este resorte se queda en reposo, ¿está bien? Es un resorte que no tiene masa. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Muy bien. Si yo le cuelgo ahora una masa, una partícula puntual de masa m, y lo llevo despacito, ¿está bien? Digamos, si yo no lo dejo moverse, sino que lo acomodo en el equilibrio, esto va a tener una posición de equilibrio que se corresponde con el resorte estirado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo cuelgo la masa m, digamos, esa masita siente una fuerza de atracción gravitatoria, que es el peso, ¿está bien? Y esto va a llegar a una posición de equilibrio en el cual la fuerza elástica es igual al peso. ¿Está claro que esa posición de equilibrio la obtengo cuando la fuerza elástica en módulo es igual al peso? Sí. Muy bien. ¿Está bien? Entonces, en este caso, la posición de equilibrio está dada para una posición X que es mayor que la posición de reposo. ¿Está bien? Si yo el resorte lo estiro un poquito más de la posición de equilibrio, ¿está bien? O sea, en la posición de equilibrio, la fuerza elástica es igual al peso. ¿Está bien? Entonces, en el equilibrio, por definición, la sumatoria de fuerzas es igual a 0, y el equilibrio se da en aquella posición en que esta fuerza es igual al peso, y yo de acá puedo sacar la posición de equilibrio. Que si se fijan, dada que la fuerza del resorte, estoy poniendo un sistema de referencia que es 0 en el techo, la fuerza del resorte es menos K por X menos L0, en particular, cuando X es la posición de equilibrio, la sumatoria de fuerzas da 0, y yo de acá obtengo que la posición de equilibrio es L0 más lo que se estira el resorte debido al peso. Y eso es lo que se estira el resorte debido al peso, que es esta diferencia que está acá, es exactamente igual a m por g sobre k. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Perdón, ¿qué dice ahí diferencia de LQ? ¿A dónde? Delta LQ. Delta L de equilibrio. Ah, el equilibrio. Ok. Es lo que se estira el resorte para llegar al equilibrio. Es la distancia que hay entre acá y acá. ¿Está bien? O sea, en el equilibrio el resorte no está en reposo, está estirado ya. ¿Está bien? O sea, la posición de equilibrio es más grande que L0. Porque justamente el resorte se tiene que estirar para equilibrar el peso. ¿Está bien? Entonces, cuando uno está acá, en el equilibrio, la fuerza elástica es igual al peso. ¿Sí? Si este resorte estuviera estirado más allá de la posición de equilibrio,
como si el resorte está más estirado, la fuerza elástica va a estar más grande. ¿Está bien? En este caso, la fuerza elástica va a ser más grande que el peso, ¿lo ven? En este caso, la fuerza resultante, ¿para dónde apunta? La elástica para arriba. La elástica para arriba, ¿y la fuerza resultante? Para También, arriba. para arriba. También para arriba, porque solo en el equilibrio la fuerza elástica es igual al peso. Si yo lo estiro más abajo de la posición de equilibrio, el resorte está más estirado y por lo tanto la fuerza elástica tiene que ser mayor que el peso. Por lo tanto, la fuerza resultante apunta para arriba. ¿Está bien? Entonces, si yo el resorte lo tengo más estirado en la posición de equilibrio, el resorte va a querer ir hacia la posición de equilibrio. ¿Lo ven eso? Sí. Ahora, imagínense que yo lo tengo estirado, pero menos estirado que el necesario para el equilibrio. Se lo tengo acá en la posición roja. En este caso, como el resorte está estirado, la fuerza elástica apunta para arriba o para arriba o para abajo. Para arriba, pero es menor Para que arriba. la masa. Que Pero el va a peso, ser perdón. mayor o menor que el peso. En esta línea roja. Menor. 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 Entonces, la fuerza resultante, ¿para dónde va a apuntar? Para Para abajo. abajo. Para abajo. O sea que si yo tengo el resorte estirado, pero lo tengo estirado por arriba del equilibrio, la fuerza resultante va a ir para abajo. O sea que me lo va a llevar al equilibrio. ¿Está bien? Entonces, ¿alrededor de qué posición va a oscilar esto? ¿Alrededor de la posición de Siempre del reposo cero. o alrededor de la No. posición de equilibrio? De la de equilibrio. De la de equilibrio, ¿está bien? O sea, se ve que esto oscila alrededor de la posición de equilibrio, no de la posición de reposo del resorte. ¿Lo ven eso? Sí, sí, porque tenemos un tercero que es la gravedad. Exactamente. Eso es lo que estamos diciendo acá en general, que cuando la ecuación sea inhomogénea, las oscilaciones van a ser alrededor de la posición de equilibrio. Bueno, escribamos las ecuaciones de acá, de este problema, ¿está bien? Entonces, yo acá ahora tengo dos fuerzas y esas dos fuerzas están en este único plano, ¿lo ven? Entonces, por un lado tengo la fuerza elástica, que es menos K por X menos L0. ¿Eso lo ven? Y por el otro lado tengo el peso, que como yo tomé un eje positivo para abajo, el peso es positivo. Entonces la ecuación de Newton de este problema me queda que la fuerza elástica más el peso es igual a masa por aceleración. Esta ecuación, ¿la entienden? ¿Se ve bien? ¿O más o menos? Yo tengo dos preguntas que me parece que son la misma, pero Dale. no entendí en el segundo caso, ¿viste? Donde marcaste la linita roja. Sí. ¿Por qué la fuerza elástica apunta para el mismo lado que cuando estaba estirado? O sea, porque ahí estaría comprimido. Siento No, que... está estirado No, pero acá. y esa es mi otra duda, que no entendí la diferencia entre reposo y equilibrio. Creo que es lo mismo, ¿no? Es Porque lo mismo, entonces vamos de es vuelta. la misma Yo, duda. yo Sí, tengo el resorte en reposo acá, ¿lo ves? Acá no está ni claro. estirado ni comprimido, pero porque no tiene nada colgado. Yo ahora le cuelgo un paquete de masa M y el resorte se estira, ¿está bien? Claro, claro. Si Ya yo lo entendí, pongo en sí, la sí, sí. posición de equilibrio, la posición de equilibrio necesariamente es con el resorte estirado. Claro, Porque todos la los posición casos que vemos es con el coso estirado. ahora yo le Por estoy eso dando la con el coso fuerza estirado elástica porque apunta. es lo más paradigmático, ¿está bien? Si esto estuviera comprimido, la fuerza elástica apunta para abajo y el peso también. Entonces ahí es fácil de ver que la fuerza Claro. resultante apunta para abajo. Lo que me parecía no es Claro, tan pensé que en obvio, el caso rojo, claro, perfecto. en el caso rojo vos tenés el resorte estirado, con lo cual la fuerza elástica apunta para arriba, pero esa fuerza elástica tiene que ser más chica que el peso. ¿Por qué es eso? Y porque es igual al peso en la posición de equilibrio, y acá estoy un poquito más para arriba, estoy menos estirado en la posición roja. Claro, sí, sí, ¿Está bien? perfecto. Entonces ahí la fuerza elástica es más chica que el peso y la fuerza resultante apunta para abajo. Una pregunta que Decime. tiene que ver con esto. Dale. Ahí en el equilibrio eso sería un segundo, porque
un momento, no es que se va a mantener así y después sigue No, cayendo. y acá lo que pasa es lo mismo que antes. Entonces, si yo lo tengo por arriba de la posición de equilibrio y lo suelto, el sistema va a evolucionar hacia la posición de equilibrio, pero cuando llega a la posición de equilibrio, pasa por la posición de equilibrio con una cierta velocidad. ¿Está bien? Claro. Esa velocidad no se reduce a cero inmediatamente. ¿Está bien? Porque ahí tiene velocidad y no tiene fuerza, entonces sigue moviéndose. Y cuando se empieza a mover, el resorte se estira un poco más. Y ahí la fuerza resultante empieza a apuntar para arriba y lo empieza a frenar, pero no lo frena de golpe. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el movimiento resultante de la combinación de esas dos fuerzas, una de las cuales va cambiando de sentido? Es que este sistema oscila alrededor de la posición de equilibrio. ¿Está bien? Por lo tanto, la única manera de que un sistema se quede en equilibrio es ponerlo en la posición de equilibrio, pero con velocidad nula. ¿Está bien? O sea, es ponerlo y dejarlo ahí con velocidad cero. Que un sistema tenga una posición de equilibrio no me garantiza que el sistema esté siempre en equilibrio. ¿Te das cuenta de la diferencia? Profe, una pregunta, si está comprimido el resorte y Sí. yo lo dejo libre, Sí. pasa por la posición de equilibrio y ahí es cuando tiene la mayor velocidad, ¿o no? Exactamente. Ah, ok. Porque ya después de la posición de equilibrio es como que lo está frenando la fuerza elástica. Exacto. Exacto. El sistema se acelera hasta alcanzar la posición de equilibrio, o sea que la posición de equilibrio alcanza su máxima velocidad y a partir de ahí se empieza a frenar. Siempre la Ok, posición de equilibrio claro. tiene su máxima velocidad. Es correcto, Franco. Buenísimo. ¿Estamos bien? Entonces, lo que digo es, bueno, ya este problema lo interpretamos, ¿está bien? Bueno, vamos a la parte de la ecuación diferencial y cómo es la solución. ¿Cómo hallo la ecuación diferencial? Planteo las ecuaciones de Newton. Las ecuaciones de Newton tengo dos fuerzas. Una es la fuerza elástica y otra es la fuerza peso. La suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Esa ecuación de Newton la estoy recuadrando en verde. Este recuadro que tengo en verde, ¿se entiende? ¿Lo comparten? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? Sí, sí. ¿Le parece bien? ¿Qué tengo que revisar acá yo antes de meter la pata? ¿Está bien? Es importante cuando hagan los ejercicios en la práctica o en el parcial, antes de seguir para adelante, revisar de que el signo de la fuerza elástica esté bien. ¿Sí? Entonces, esta fuerza que yo puse acá me dice que si X es mayor que L0, la fuerza elástica es negativa. Y si X es menor que L0, esto de acá va a ser negativo, menos con menos más, y la fuerza elástica va a ser positiva. ¿Eso es correcto? Miro para acá, y como yo la posición la estoy viendo del techo, si X es mayor que L0, el resorte tiene que estar estirado y la fuerza elástica tiene que ser negativa, y si X es menor que L0, la fuerza elástica tiene que ser positiva. Es correcto, esta es la forma correcta de escribir la fuerza elástica, entonces esta ecuación, este recuadro que tengo en verde, está bien. Es la ecuación de Newton, dos fuerzas, una fuerza peso, una fuerza elástica. Ahora, yo esta ecuación la puedo despejar. ¿Cómo hago? Esto que está en puntos suspensivos es algo que ustedes pueden hacer tranquilamente, se los dejo de tarea, que básicamente es hacer esta distributiva, hago menos k por x, menos k por menos L0, el menos k por x lo paso sumando para el otro lado, divido todo por la masa, invierto el sentido de la igualdad, y lo que tengo es esto que está acá. Esta es la ecuación diferencial de este problema. X dos puntos más K sobre M por X igual a esto que está acá. K por L0 sobre M más G. Este más de acá me dice que la solución va a ser oscilatoria. Entonces, ¿qué aprendimos recién? Yo tengo una ecuación, esta es una ecuación diferencial que es lineal, es de segundo orden y es inhomogénea. ¿Qué aprendimos recién? ¿Cuál es la solución de esta ecuación diferencial? Bueno, es fácil. La solución de esta ecuación diferencial es todas las soluciones de la ecuación diferencial homogénea, es decir, es A por el coseno de omega t más phi,
es decir, esto va a oscilar, más la posición de equilibrio, una solución particular. Esa solución particular de mi ecuación diferencial es la posición de equilibrio. ¿Esto qué quiere decir? Y que la solución en función del tiempo va a ser una oscilación alrededor de la posición de equilibrio. ¿Está bien? ¿Conozco la posición de equilibrio? Sí, la hallamos acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo que hallar? Tengo que hallar A y Φ. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago para hallar A y Φ? Bueno, pongo esta posición de equilibrio acá, y para hallar A y Φ lo que necesitamos es conocer las condiciones iniciales. Supongamos que las condiciones iniciales son que la posición a tiempo cero es 2L0, es decir, yo estiro el resorte hacia el doble de su longitud en reposo, y en ese momento lo dejo con velocidad nula. ¿Está bien? ¿Cómo saco A y Φ? Bueno, agarro esta función x de t y la evalúo en 0. Si yo la evalúo en t igual a 0, me queda A por el coseno de 0 más Φ de Φ, o sea, A por el coseno de Φ más el x de equilibrio. Esto tiene que ser igual a 2L0. Y al mismo tiempo, derivo esta ecuación, la derivada de la posición es la velocidad, la evalúo en t igual a 0, y la velocidad en t igual a 0 me queda menos A por omega por el seno de Φ igual a 0. De acá, de la segunda ecuación, saco que Φ es igual a 0, y si Φ es igual a 0, el coseno de 0 es 1, y saco que la amplitud de movimiento es 2L0 menos el x de equilibrio. ¿Está bien? Y entonces la solución general, perdón, la solución particular para estas condiciones iniciales va a ser esta solución que tengo acá, con este Φ igual a 0 y con esta amplitud que es 2L0 menos x de equilibrio. También podría usar la solución homogénea del seno y Φ', es exactamente equivalente, Ezequiel. Perdón, ¿cómo te quedaría entonces lo de adentro del coseno? Lo de adentro del coseno me quedaría, fíjate que el Φ vale 0. O sea, me quedaría A por el coseno de omega t, donde omega es raíz de K sobre M. ¿Está bien? Me quedaría así. A ver si lo escribo. X de t, bueno, me quedaría la amplitud. ¿Por qué el Φ es igual a 0? Y porque para que A por omega por el seno de Φ sea igual a 0, o sea, para que el producto de estas tres cosas sea igual a 0, tiene que ser, si yo tengo el producto de tres factores igual a 0, alguno de los tres tiene que ser 0, Bruno. La amplitud no puede ser 0 porque si no, no tendría oscilación. El omega no puede ser 0 porque si no, tampoco tendría oscilación. Lo que tiene que ser 0 es el seno de Φ. ¿Está bien? Y para que el seno de Φ sea 0, Φ tiene que ser 0. Dividís miembro de última y sacás a cotangente, también no me voy a complicar por ahí, Emma. Yo prefiero, para mí es más fácil esto, pero cada uno, los caminos del Señor son inescrutables. ¿Está bien? Entonces, la amplitud, la saqué acá, es 2L0 menos X de equilibrio. ¿Está bien? Fíjate que esto es un poco raro porque no puedo escribir bien los... Me quedaría una cosa así. Perdón, y lo de K dividido de M era eso que dependía de la dureza y de la inercia, algo así, ¿no? No me Claro. acuerdo de eso de la Sí, clase pasada. K, o sea, el omega es raíz de K sobre M. Ok, bueno, después lo repaso porque no ¿Está me bien? acuerdo por qué. K es la dureza del resorte y M es la inercia.
Sí, repásalo. Es un coso. Yo no quiero mezclar mucho las cosas porque tenemos muchas cosas en el aire y creo que si las mezclo, en lugar de aclarar, voy a confundir, digamos. ¿Está bien? Pero lo discutimos después, si querés. Zoe. Dale, dale. Dividir miembro a miembro, sí, yo coincido, Emma. Si dividís miembro a miembro, o acá dividís por 0, o si cuando dividís te queda medio raro. No sé si dividir miembro a miembro es lo mejor en este caso. Coincido con Sofía. Pero bueno. ¿Hasta acá me siguen más o menos? Más o menos. Sí, sí. Entonces, ¿qué vimos hasta acá? Si yo tuviera que hacer un resumen. ¿Está bien? La clase pasada vimos cuál es la ecuación del oscilador armónico homogéneo. ¿Está bien? Que la solución es un coseno o un seno. Y la clase de hoy, hasta ahora, lo que vimos es que si la ecuación es una ecuación del oscilador armónico, pero inhomogénea, la solución general es la solución oscilante, el coseno o el seno, más la posición de equilibrio. ¿Está bien? O sea, lo que vemos acá es cómo hallar una solución general para una ecuación del oscilador armónico inhomogénea. ¿Está bien? Y con esto ya tenemos para resolver un montón de casos que lo van a explorar mucho en la práctica. ¿Sí? La última parte, o el comienzo de la última parte de la clase de hoy, tiene que ver con lo que se llama la aproximación de pequeñas oscilaciones. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando a mí no me queda directamente la ecuación del oscilador armónico, pero yo puedo hacer alguna aproximación que me lleve a la ecuación del oscilador armónico? Y el ejemplo paradigmático de esto es de vuelta el péndulo. ¿Está bien? Es el péndulo ideal. Nada más que ahora lo vamos a ver desde otro punto de vista. Ese punto de vista es lo que llamamos la aproximación de pequeñas oscilaciones. ¿Sí? Entonces, agarremos el ejemplo del péndulo que tenemos que hacer de tarea. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Yo tengo una soga ideal, en un extremo clavado el techo, en el otro extremo pongo una masa puntual, un cuerpo puntual de masa M, y tengo acá, las dos fuerzas que tengo son la tensión y el peso. ¿Está bien? Si yo quiero escribir las ecuaciones de Newton de esto, me conviene usar coordenadas polares. Si llamo θ al ángulo que forma la soga con la vertical, uso este versor radial y este versor θ, y escribo las ecuaciones de Newton en la dirección radial y en la dirección del eje θ. ¿Está bien? Entonces, en la dirección radial me queda positivo mg por el coseno de θ, en la dirección negativa me queda la tensión, o sea, me queda mg coseno de θ menos t, la suma de fuerzas en la dirección radial es igual a masa por aceleración radial. ¿Está bien? O sea, me queda mg por el coseno de θ menos t igual a menos m por L por θ punto cuadrado. ¿Sí? Y cuando hago la suma de fuerzas en la dirección del versor θ, me queda que la única fuerza que tengo es menos mg por el seno de θ, y esto es igual a m por L por θ 2 puntos. Hasta acá, igual al ejercicio que tienen que hacer de tarea. ¿Estamos bien? Ay, perdón, pero lo del ángulo acá no es ninguno de los tres casos que sé. No, es Ahora. uno que discutimos en la clase pasada, que era más fácil que los tres casos que sabés. O sea, veo que cuando uno se agranda, el otro también, pero Claro, no es pero vos ternos alternos, ni opuestos por el vértice, ni son los dos perpendicular, eso de no, los perpendiculares. por eso, es más fácil que eso, que los tres. Ese es el caso cero, Zoe. Y cuando te lo diga te vas a acordar porque me lo preguntaste en la clase pasada. Si, fíjate, el ángulo θ es el que forma la vertical y esta dirección del hilo. Sí. Sí. Bueno, acá tenés las mismas direcciones, la vertical y la dirección Claro, del hilo. cierto, sí, 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 sí. No Sí, pasa igual nada, no lo pasa veo, nada. como que este es bastante obvio, Claro, pero son sí. las siguientes, son las mismas direcciones. Entonces, si θ es el ángulo que forman estas dos direcciones, esta que es paralela a Es esta, ese. este es el mismo Claro, ángulo. es verdad. Sí, perfecto. Buenísimo. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Se entienden estas ecuaciones de dónde salen?
Sí, profe. Yo me perdí un poco en la ecuación de movimiento, tipo, ¿cómo Sí. llegaste ahí? La ecuación de movimiento, todavía no llegué acá. Estoy hablando de esta de acá. Por eso te la voy a ok. recuadrar, ¿está bien? Sí, sí. Por eso, ahora llego. Esto de acá, que está recuadrado en verde, ¿se entiende o no se entiende? Sí, eso sí. Perfecto. Ustedes lo que tenían que hacer, lo que tienen que hacer de tarea es integrar esto por hallar tita punto en función de tita, ¿se acuerdan? Esa es la tarea que hay que hacer para el martes, pero acá no vamos a hacer eso, vamos a hacer otra cosa. ¿Está bien? Entonces, yo de acá puedo sacar lo que llamamos la ecuación de movimiento, es decir, la ecuación diferencial que me da cómo varía el ángulo en función del tiempo. ¿Está bien? ¿Cómo es esa ecuación diferencial? Bueno, fíjense que si yo acá puedo pasar m por L, lo paso dividiendo, y después esto que está restando lo traigo sumando para la derecha, y después lo doy vuelta. Entonces, si hago esto, paso el m por L dividiendo, y después paso lo que me queda de la izquierda, lo paso de la derecha y lo doy vuelta, me queda esto de acá. Tita 2 puntos más g sobre L por seno de tita igual a 0. ¿Se ve eso? No, perdón. A ver. Primero, ¿está claro que m y m lo puedo simplificar acá? Sí, sí, sí. Ah, ya vi. ¿Puedo pasar el L dividiendo? Sí, sí. Entonces, si lo paso dividiendo, fíjate que me queda menos g sobre L por el seno de tita de la izquierda. Sí, ahí está. Si eso después lo paso sumando, me queda esto que está acá. Genial, gracias. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Muy bien. Entonces, esto es una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea, pero es una función no lineal, porque la función tita de t la tengo adentro de la función seno, que es una función no lineal. ¿Está bien? Es una ecuación que es parecida a la del oscilador armónico, pero no es la del oscilador armónico. ¿Está bien? El oscilador armónico era la variable que yo estoy queriendo hallar derivada 2 veces más un número positivo por la variable. Acá yo tengo el seno de la variable, ¿está bien? Cambiando siempre x por tita. ¿Sí? Esta ecuación, como dijimos acá, podemos sacar tita punto en función de tita, que es lo que van a hacer de tarea, pero no, analíticamente no podemos sacar tita en función del tiempo. ¿Está bien? ¿Qué podemos hacer para resolver esta ecuación? Bueno, podemos hacer una aproximación, que se llama la aproximación de pequeñas oscilaciones. ¿Sí? Y acá voy a invocar a su memoria yo lo he aprendido en el curso de análisis matemático que hicieron, ¿está bien? En el CBC. ¿Se acuerdan del teorema de Taylor? Sí. Sí. El teorema de Taylor me dice que si yo tengo una función continua y n veces derivable, entonces la función para cualquier valor de su dominio, la podemos desarrollar en una serie de potencias alrededor de cualquier valor tita 0. ¿Está bien? Es decir, que la función f de tita, yo la puedo aproximar como la función evaluada en tita 0 más la derivada primera evaluada en ese tita 0 por tita menos tita 0, más la derivada segunda evaluada en tita 0 sobre 2 por tita menos tita 0 al cuadrado, más, y así el término de orden 3 va con la derivada tercera, el término de orden n con la derivada enésima. ¿Está bien? Esa es la aproximación de Taylor. Y esta aproximación va a ser tanto mejor cuanto más orden de magnitud tenemos. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a desarrollar en serie de Taylor la función f de tita igual a seno de tita alrededor de tita igual a 0 y nos vamos a quedar solamente con el orden lineal. Esa es la aproximación que vamos a usar. Es decir, vamos a aproximar la función seno de tita por una aproximación lineal.
Por supuesto, esto va a valer para valores de tita cercanos al tita de 0 igual a 0, que es alrededor es en la posición en la cual estamos desarrollando la serie de Taylor. Es decir, esto va a valer para valores de tita muy chiquitos, por eso se llama la aproximación de pequeñas oscilaciones. ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí. Muy Una bien, pregunta. entonces, dale. Dice, después de sigma a 0 igual a 0 y nos. ¿Cómo? Y nos quedamos a primer orden. Ah, eso. Nos quedamos a primer orden, ¿está bien? Entonces, si la función es seno de tita, y yo la voy a aproximar alrededor de tita igual a 0, el primer término es la función evaluada en 0, ese es el seno de 0. ¿Sí? El seno de 0 vale 0. Más el término lineal es la derivada de la función evaluada en 0, es la derivada del seno es el coseno evaluado en 0, el coseno de 0 vale 1, multiplicado por tita menos 0. ¿Está bien? Entonces, como esto es 0 y esto es 1, la aproximación lineal del seno de tita es que el seno de tita es aproximadamente tita. Y esto vale solamente para titas cercanos a 0. Y se llama la aproximación de pequeñas oscilaciones. ¿Está bien? Entonces, si yo reemplazo esta igualdad 10 en la ecuación 9, reemplazamos 10 en 9, tengo la aproximación para pequeñas oscilaciones de la ecuación de movimiento del péndulo, que en lugar de quedarme tita 2 puntos más g sobre L por el seno de tita, me queda tita 2 puntos más g sobre L por tita. ¿Sí? Y esta ecuación, ¿a qué ecuación se parece? ¿A qué ecuación es igual? A x 2 puntos más, ¿cómo era? K sobre m. Más k sobre m por x igual a 0 o x 2 puntos más omega cuadrado por x igual a 0. ¿Está bien? Es decir, esta es similar a la ecuación del oscilador armónico. Es la ecuación del oscilador armónico. ¿Sí? Nada más que la variable, en vez de llamarla x, la llamamos tita, y g sobre L hace a las veces de omega cuadrado. Es decir, yo conozco la solución de esta ecuación. ¿Sí? Y la solución de esta ecuación es la que me da el ángulo en función del tiempo. Este tita va a ser igual a A por el coseno de omega t más phi, en donde omega en este caso va a ser a la raíz de g sobre L. ¿Está bien? Es decir, esto me va a describir las oscilaciones del péndulo en la aproximación de pequeñas oscilaciones. ¿Está bien? Y el periodo de oscilación del péndulo, que va a ser 2pi sobre omega, en este caso va a ser 2pi por la raíz de L sobre G. ¿Está bien? Es decir, que cuanto más largo sea el hilo, más grande va a ser el periodo, y cuanto más grande sea la gravedad es constante si lo hacemos en la Tierra, entonces cuando más grande la gravedad va a ser más chico el periodo, si es que eso pudiéramos hacerlo. ¿Está bien? Entonces, en el laboratorio van a hacer un ejercicio de péndulo. ¿Está bien? Y van a medir el periodo del péndulo y van a ver bajo qué condiciones el movimiento del péndulo, es decir, el ángulo que forma en función del tiempo, puede ser descrito por esta aproximación de pequeñas oscilaciones y cuándo se empieza a violar esa aproximación de pequeñas oscilaciones. ¿Sí? Si en particular yo le pongo ciertas condiciones iniciales, por ejemplo, que el ángulo para t igual a 0 sea pi sobre 4, es decir, lo llevo hasta 45 grados y a partir de acá lo suelto, entonces yo puedo encontrar la amplitud y la fase de la misma forma que hicimos antes. ¿Está bien? Entonces, en este caso la amplitud es pi sobre 4 y la fase es 0, y para estas condiciones iniciales, ¿está bien? Lo que me da el ángulo en función del tiempo para este péndulo ideal es esta ecuación que tengo acá. ¿Sí? Una pregunta. Decime.
¿por qué en la ecuación 9, viste la que está al lado del... A ver, subí. Esta de acá. Sí, ¿por qué no... o sea, ahí no integramos el... No, la verdad es que esta ecuación no se puede resolver analíticamente. La podemos resolver No, claro, numéricamente. pero viste que como que no hicimos lo que es de tarea ahí. Podríamos haber hecho y Lo no lo podríamos hicimos. hacer, exactamente, pero solo vamos a poder llegar a sacar tita punto en función de tita. Claro. Si quisiéramos sacar de ahí tita de t, analíticamente no vamos a poder resolver esa integral. Ah, ok. Eso es lo que nos pasa. Claro, está bien, está bien. ¿Está bien? Y por eso hacemos la aproximación. Y por eso esa es la aproximación, porque vos haciendo la tarea podés sacar tita punto en función de tita, pero no podés sacar tita en función del tiempo. Claro, ok. ¿Está bien? ¿Y qué serían como pequeñas oscilaciones? O sea, lo del péndulo. Pequeñas oscilaciones son aquellas oscilaciones en las cuales el seno del ángulo medido en radianes lo puedes aproximar por el ángulo. ¿Está bien? Sean más o menos parecidas. ¿Para qué rangos de efectivos de tita para vos es válida la aproximación de pequeñas oscilaciones? Seguramente va a depender de con qué precisión estés midiendo el ángulo. ¿Está bien? Y con qué precisión vos aceptes esta aproximación. Y eso es algo que seguramente van a ver cuando hagan esta práctica en el labo, van a explorar justamente esto que vos me estás diciendo. Sí, es como aproximar la tangente por 1. No, la tangente de tita también sería tita, no por 1. El intervalo chiquito aproximaste por la tangente sea el polinomio de Taylor de grado 1. Claro, es aproximar la función por un tramo recto, ¿está bien? Por un, como dice Emma, ahí. Es aproximar el tramo curvo por el orden inferior del polinomio de Taylor, que es la aproximación lineal. ¿Sí? O sea, cualquier función continua, digamos, alrededor de cualquier punto, la puedo aproximar como fuera un pequeño tramo lineal. Eso es lo que me decís vos, Emma, ¿no? ¿O yo te estoy malinterpretando? Muy bien. ¿Me siguen hasta acá más o menos? Sí, y o sea, digamos, el tita que vos decís que tiene que ser bastante, chico, por decir así, chico, va a depender según las aplicaciones o como vos dijiste, lo que estamos dispuestos a tolerar. No es que me puedes decir de un rango. Claro, digamos, no te puedo decir un rango, no te puedo decir un rango a priori. Sí, exactamente. Tendría que decir, bueno, para vos, básicamente, o sea, lo que van a notar si yo hago el experimento en el laboratorio es que si yo mido las oscilaciones del péndulo en función del tiempo, si esas oscilaciones son chiquitas, vos la podés seguramente ajustar con esta función. Pero si son más grandes, vas a ver que a medida que vos vas apartando el péndulo más de la vertical, las oscilaciones que vos midas van a ser distintas de las que te da esta aproximación armónica. ¿Está bien? O sea, ya no se va a parecer a un coseno. ¿Está bien? Entonces, cuánto deje de parecerse dependerá un poco de cuánto vos estás dispuesta a tolerar, digamos, de esa aproximación. Ok. Gracias. De nada. Pablo, una pregunta. Decime, Melina. Yo te seguí más o menos hasta que hacíamos Taylor. O sea, eso Sí. lo entendí. Ok. Ahora, ¿por qué ponemos el seno? Tipo, ahí ¿Por qué? ¿Hasta acá me seguiste seno a tita igual a tita? ¿O acá te perdiste? Sí, pero ¿por qué ponemos el seno? El seno estaba puesto porque me quedó de la ecuación diferencial acá. Ah, bien, venía de ahí. Claro. O sea, yo tengo esta ecuación. Sí. ¿Está bien? Y tengo que esta ecuación, en realidad es una ecuación diferencial no lineal. Entonces yo la quiero linearizar. Entonces la forma de linearizar esta ecuación es haciendo una aproximación de Taylor de la función que me la hace no lineal. Es linearizando esta función.
Entonces, yo lo que hago es, digo, agarro y hago Taylor sobre la función seno de tita. Entonces, la aproximación lineal de la función seno de tita, alrededor de tita igual a 0, es que el seno de tita es igual a tita. ¿Me seguís acá o te perdiste? No, sí, te sigo. Entonces, si para pequeños apartamentos de tita igual a 0, yo puedo aproximar que seno de tita es igual a tita, entonces yo lo que hago es reemplazar esta ecuación 10 en la ecuación 9, que es esta. Entonces, cuando reemplazo la aproximación lineal del seno en la ecuación de movimiento del péndulo, la ecuación no lineal del péndulo se también transforma en una ecuación lineal diferencial. Y la ventaja es que yo de esta ecuación conozco cuál es la solución. La solución es esta que está acá. Claro, sí, bien, bien. O sea, retomamos claro, lo del principio de la clase, bien. Exactamente. Necesitaba como procesarlo un poco más lento. Sí, sí. O sea, hoy estamos viendo cosas que son súper densas, ¿está bien? O sea, las clases de hoy y de la clase pasada son clases para ir masticándola lentamente, ¿está bien? Y ir preguntándome, ¿está bien? Yo entiendo que esto no se agota con lo que le digo hoy, ¿está bien? O sea, seguramente cuando ustedes se puedan repasar esto van a encontrar un montón de cosas que pensaban que entendían y no entendían. ¿Sí? Así que en ese sentido los invito a seguirme preguntando todas las veces que sea necesario. ¿Está? Bueno, sí, gracias. voy a dejar acá, no les quiero recargar esto lo vamos a ver al principio de la clase que viene, ¿está bien? Que es la estabilidad de los puntos de equilibrio. Así no hago la clase, si bien tenemos tiempo, no quiero ir más denso en la clase, ¿está bien? Igual si lo quieren ir leyendo, lo pueden ir leyendo para la clase que viene, así ya la clase que viene ya saben de qué con qué voy a empezar, ¿está bien? Pero me quedo con la clase de hoy que vimos dos cosas importantes. Cómo hallar la solución del oscilador armónico cuando la ecuación es inhomogénea y cómo transformar una ecuación no lineal en una ecuación lineal haciendo la aproximación de pequeñas oscilaciones. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, paro de compartir acá, dejamos el resto y ahora sí, si tienen preguntas, tenemos 15 minutos de preguntas, ¿está bien? Así que los puedo escuchar tranquilamente. Bueno, si no hay Profe, yo preguntas... tengo una pregunta, Dale. pero no es de esto. Y es bastante tonta, me da vergüenza preguntarlo, pero bueno, ya está. Ya está. Es de un ejercicio de la guía en donde te hacen suponer cuál es la unidad del tiempo y vos tenés una ecuación que está elevada al cubo y tenés que suponer eso, tipo, ¿qué unidades tiene el tiempo? Y no tiene las unidades de segundo, tipo, tiene otro tipo de unidades. Tenés que ¿Querés sacar esas unidades. compartir ese ejercicio? A ver, veo cómo puedo hacer. Esperá que lo tengo acá anotado por algo. Ok. ¿Te acordás de qué guía era? Yo no la tengo presente, la guía esa. No me acuerdo si era la primera o la segunda, y me había quedado la duda y me olvido siempre de preguntar. Ok. Perdón, ¿puedo hacer una preguntita rápida mientras Sí. Meli busca? Dale. Ya lo pregunté, pero no me acuerdo por qué la velocidad angular es la raíz de k dividido m. O sea, como que estoy mirando la clase y no sé de dónde salió eso. De acá. Pará, dame un segundo que comparto. Me parece que es de la clase anterior. Sí, comparto el apunte de la clase anterior. Sale de hacer analogía a las ecuaciones. ¿Está bien? O sea, ¿ves esto que está acá? Sí.
Entonces yo tengo que si esta es la ecuación diferencial, esta es la solución. Ahora, si yo me topo con esta ecuación diferencial, ¿qué es lo que hace que esta sea igual a esta? Como, o sea, son iguales salvo por el... Claro. Por el Si K yo dividido en... a ese K sobre M lo llamo omega cuadrado, sí. ¿está bien? Digo, bueno, vos a partir de ahora te llamás omega cuadrado. Son iguales. Claro, omega. ¿Está bien? Entonces la solución es la misma, nada más que este omega acá es el disfraz de raíz de K sobre M. Claro, y eso en un problema real significaría que repetir el movimiento depende de la, bueno, eso de la dureza del alambre y de la inercia. ¿No? Bueno, claro, porque en este caso, si este es el K sobre M, vos fijate acá, el periodo de oscilación es 2pi por la raíz de M sobre K. Entonces yo lo que te digo es, bueno, ¿de qué depende el periodo? ¿Cuándo va a ser más grande y cuándo va a ser más chico? ¿Qué me hacen las oscilaciones más lentas o más rápidas? Bueno, las oscilaciones son más lentas o más rápidas, depende el peso de estos dos parámetros. Sí. Entonces, cuanto más grande sea la masa, más grande va a ser el periodo. ¿Sí? Sí. Y eso es porque cuanto más grande sea la masa, más inercia tiene el cuerpo. Entonces, más al resorte, más le cuesta frenar un problema más masivo. Sí. Y cuanto más grande sea el K, más chico va a ser el periodo. Claro, o sea, más duro el alambre. Claro, tiene sentido. Es un alambre más duro, un resorte que hace más fuerza, ¿está bien? Sí, claro. Entonces enseguida, es esa la idea, digamos, básicamente. Ahora, cuando jugás al péndulo, en realidad, el omega cuadrado es el número positivo que te queda acá multiplicando la X. Sí. En el caso del péndulo, ¿está bien? No es K sobre M. En el caso del péndulo, ¿qué es? Del péndulo con la aproximación de pequeñas oscilaciones. A ver, me olvidé ya. Pequeñas aproximaciones. En el caso del péndulo, fíjate que el que te hace acá de omega cuadrado es el número positivo que te multiplica tita. Claro. Es G sobre L. Claro. Sí, claro. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Perfecto, dale, gracias. Buenísimo. ¿Lo encontraste, Melina? Era el ejercicio número 8, creo. Ok, vamos a ver. ¿De qué guía? A ver. De la 2. De la 2. Si no estoy equivocada. No me suena eso de la 2. Ay, ¿me habré descargado una guía de otra física? ¿Qué sé yo? Ya entramos terreno donde me es difícil contestarte, digamos. A ver. O por ahí era una guía, no sé, vieja. Porque yo me acuerdo que cuando la cursé en 2019, ese punto nos habían dicho que no era importante hacerlo. Pero me queda la duda de cómo hago para suponer las unidades de algo. Porque dice, el ejercicio 8 de la guía 2 dice, la posición de una partícula en el espacio se puede escribir con el siguiente vector posición. R de t igual t al cubo más 2t. Sí, que salame, perdóname. O sea, sé más o menos cómo puedo suponer las unidades, pero no me está saliendo. O sea, yo sé que al final... ¿Esto de acá? A ver, claro. A ver. Ahí dice, reflexiones sobre cuál es la unidad de t en este caso. Sí, ese ejercicio. Sí. Me sale todo menos suponer las unidades de t. Es lo que no me sale de ese ejercicio. A ver, acá... porque yo sé que, por ejemplo, la velocidad... Sí. Mi consejo... O sea, yo sé las unidades que tienen la velocidad y la aceleración. Claro, pero vos, por ejemplo, vos fijate acá. Si vos tenés que la posición de función de tiempo viene dada por t cubo más 2t más 1, ¿está bien? Claro, eso tiene que tener metros de... Todo esto tiene que tener unidad de metros. O sea que este 1 tiene que ser un metro. Sí. ¿Está bien? Este 2 tiene que ser metros multiplicado por segundo. Ahí, a ver. Sí. Y este 1 que tiene acá, en realidad tiene que ser
metros por segundos al cubo. Es decir, si este t fuera el tiempo, entonces los coeficientes tendrían que tener unidades, que ajusten la unidad de metro. Pero el t no puede tener una única unidad, porque acá, si vos no tenés otra cosa que te ajuste las unidades, acá está a la 1 y acá está el cubo, ¿está bien? Con lo cual esto... Claro, esto era lo que me mareaba. Sí, no le des bola, perdóname, no tiene... Es una pregunta que no tiene importancia en este contexto, ¿está bien? Ok. Es decir, pero entonces, T tiene diferente unidad en cada... Y T tiene que ser, si esto de acá no tiene unidad, T tiene que tener diferente unidad, pero fíjate que este 1 también tiene que tener unidad de metros. Claro, sí, sí, sí. Sí, gracias, Zoe. Sigo grabando, es una discusión abierta, digamos, así que gracias por avisar igual. ¿Está? Es decir, yo lo que prefiero es, una cosa así, es que las unidades las ajusten los coeficientes. Es decir, mira, por este en segundos, y entonces el 1 tiene que estar en metros, el 2 tiene que estar en metros por segundo, y el 1 tiene que ser en metros por segundos al cubo. Ok. ¿Está? Pero sí, claro, es el eso, cubo ¿no? te viene por el elevado al cubo que tiene la T. Claro, ahí, sí, mira, te conviene, para mí es Claro. como más fácil pensar que ese tiempo está en segundos, sino en cada término el t tiene unidades distintas, digamos, y esto no me parece prolijo. Entonces lo que tiene que ajustar las unidades es el coeficiente que está multiplicando el t, y esa variable la medís siempre con la misma magnitud. Claro, pero después a mí lo que me mareaba era... Y si t, Cuando vos haces está metido la ahí suma de esto. Sí. En una exponencial, entonces lo que te ajusta a la exponencial es que este 2 tiene que tener unidades de... Este 2 tiene que tener unidades de 1 sobre t. Emma. O sea, el argumento de la exponencial tiene que ser adimensional, siempre. ¿Está bien? Como el del logaritmo. Perfecto. Buenísimo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿O tiene alguna otra pregunta? ¿O querías preguntar algo vos, Meli? No, era eso. Buenísimo. Gracias, profe. De nada. Nos vemos la clase. Bueno, chicos, chicas, buen fin de semana. Nos vemos, que disfruten de la práctica hoy, del labo el lunes, y nos vemos el martes que viene, ¿sí? Vamos, profe. Buen fin de. Paro de grabar.